Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí tengo el honor de conocer personalmente al historiador Alfredo Vargas. Un placer. Mucho gusto, Rosa. Es un placer de conocerte personalmente. Solamente te conocía de las fotos en el Alcázar, la ciudad colonial y tu nacionalismo, tu amor a la dominicanidad. Eso sí, claro que sí. Cuéntenme un poquito de usted para que los amigos que estén conectados aún no lo conozcan. Bueno, yo en primer lugar soy dominicano nato y neto. Excelente. Ciudadano de lo que llegamos los tiempos de Colón. De hecho, yo me hice el ADN el otro día, tengo 20% taíno, 20% africano y 60% europeo, pero no es necesariamente español, habían gallegos, había de todos lados. ¿En qué año más o menos llegó su familia aquí a la República Dominicana? Bueno, en ese tiempo era la española, ¿verdad? Mis ancestros, pues te hablamos de hace 500 años, como 30 generaciones, yo calculo que sería entre 1494 y 1509. O sea que toda la historia de nuestro país. En tiempo de Cristóbal Colón. Y la gente que llegaron en esa época, o sea, América la descubrieron en 1492, 1494, él atraviesa la cordillera septentrional después de haber fundado la Isabela, que fue en noviembre de 1493, en el segundo viaje. Estaban buscando oro, cruzan el valle del Cibao, la Vega Real, que así lo llamó, fundan Esperanza, y en la sierra fundan Jánico, porque ahí había mucho oro. Entonces Jánico lo fundan creo que con el verano de 1494, uno lo sabe, porque Colón tenía su diario. Y por eso Colón es que funda todas esas ciudades como Santiago, que llevaba Baja Cama, Concepción de la Vega, que era como la capital en ese momento, Bonao, como ya mencioné, Esperanza. La Isabela, aunque la funda en la costa atlántica, no muy lejos de Puerto Plata, prácticamente a los 2, 3, 4, 5 años tuvieron que abandonarla, porque de los indios y las enfermedades y el hecho de que en la parte sur del país, su hermano Bartolomé en 1496 funda Santo Domingo. Ahora, el Cibao, la sierra, tuvo esa inmigración que hizo que el corazón de la isla, la gente que se quedó 500 años, la del interior, se mantuviera aún cuando España abandonó la isla, descubren Cuba, conquistan México, conquistan Perú, pero lo que éramos de aquí, que estábamos aplatanados, eso no se fueron. Es muy importante porque tú hablas del país, tú hablas de la República Dominicana, por eso de ayer. La gente que hicimos ese país, que hicimos esa República Dominicana, teníamos ya 300 y pico de años en esta isla. Y somos de todos los colores. Por ejemplo, tú eres de un colorcito diferente al mío. Sí, yo soy la india, que nos quitaron de la cédula el color indio, que nos asimilamos a los taínos, este color. Pero eso viene porque yo tengo un color así medio blancuzco. En mi ADN yo tengo 20% de taíno. Los taínos no eran negros, pero hay africanos. Entonces, no es que yo tengo una carita de indio. El negro detrás de la oreja. Yo tengo 20% de africano, pero de hace 400 años, hace 25 generaciones. Exactamente. Tengo 20% de taíno, también de hace 25 generaciones. Entonces, no es verdad que los españoles hicieron un genocidio, que mataron todo eso, es una mentira mal contada. Y los otros ciudadanos somos la prueba de eso. Ahora, yo personalmente, sí, hasta mi niñez, hasta mi juventud, me eduqué con mi familia, son de la sierra, hablo ciudadeño, pero tuve la suerte de irme a vivir al extranjero por becas que yo recibía. Okay. Por eso comencé más a aprender de la República Dominicana, del país, explicándole a americanos, a franceses, a europeos, quiénes éramos nosotros. Y obviamente yo soy de la dominicana, que estaba ahí, pero en mi tradición yo sabía que estábamos ahí hace 5 siglos. Excelente. Por lo tanto,
nosotros fuimos los pioneros en un momento en que Occidente, Europa, encontraba un nuevo mundo, pero tampoco fuimos a matar indios y eso como tú lees en algunas historias interesadas, porque en mi vena corre sangre indígena. Los taínos o las taínas, los españoles eran solteros, tuvieron hijos con los españoles, entonces ellos Sí, que claro. caminaron, pero tenían quizás no eran inmunes a muchas enfermedades, y realmente se murieron de muchas enfermedades que trajeron los europeos, quizás del trabajo duro que lo pusieron a hacer, a buscar en la mina de oro, y no eran tantos. Pero nosotros somos la síntesis de toda esa población, algunos esclavos africanos que también llegaron en esa época, porque el padre de las casas abogó que los indios eran seres humanos, que había que bautizarlos y que ellos no eran esclavos. Claro. Y los poquitos esclavos que habían, en la medida que España fue conquistando continentes e imperios, al país quedar abandonado, pues la gente se mezcló porque nosotros no éramos racistas como los franceses o los ingleses. Muy importante porque los dominicanos somos un país que ahora somos 10 millones, pero cuando yo tenía 10 años de edad nada más éramos 3. ¿De dónde vienen los otros 7 de los últimos 40, 50 años? Bueno, el crecimiento de la población, quizás nuevos inmigrantes que han venido, y ha habido una serie de hechos que en los últimos 60 años hemos crecido el triple que en los 350 años anteriores. Claro. Entonces, la historia nuestra es desde que mataron a Trujillo al presente, o desde que se funda en 1844 el Estado de República Dominicana, o desde que llegaron los primeros cuyos ancestros son los nuestros de hoy en día. Entonces, esa es una pregunta que los dominicanos tenemos que hacer para poder valorar quiénes son. Claro. Tenemos dos fenómenos en el comienzo de nuestra historia. El primero es que acabamos de cumplir 510 años que se aprobó el matrimonio entre españoles y nuestras taínas, porque sabemos que los españoles vinieron solos, entonces ellos se amancebaron con nuestras taínas y ese matrimonio fue aprobado por los españoles. Las españolas todavía no venían. Exactamente. Eran jóvenes, solos, solteros, que iban a la aventura. Obviamente en los primeros 30, 40 años todavía estaban descubriendo si esto era las Indias y eso. Esta era la sede de todo el descubrimiento y la expansión del reino de Castilla. España no existía. Claro. Y todo eso pasó en un periodo de tiempo que nosotros, sobre todo los ciudadanos, somos los pioneros. Claro. Algo que me gusta recalcar, porque no es muy conocido, que aquí nació el primer mestizo de América, que fue Miguelico, hijo de Miguel de Aus y la India Catalina. Entonces, que me imagino que cuando se aprobó el matrimonio, ahí fue que él aprovechó para darle su apellido y heredó. Y él inclusive participó en la independencia de México. O sea, que en ese sentido no hubo tanta discriminación contra los taínos de ese entonces. Esa palabra que tú utilizas, discriminación, son palabras que vienen en la narrativa histórica que se está haciendo los últimos 30 años de otra realidad que está en la isla, que son nuestros vecinos. Nuestros vecinos es un territorio que España, al abandonar nuestra isla a favor de Cuba en 1560, por presión de los piratas, se transfiere de Santo Domingo todo el tráfico de galeones a La Habana, 1560. Por lo tanto, Santo Domingo, que está en el Mar Caribe al sur, no fue el primer lugar donde vinieron los primeros colonos. Los primeros colonos llegaron al norte y se instalan en el Cibao, que era que estaba el oro. Y usted piensa que hoy usted va de Santiago a la capital en 2 horas, y hay una carretera. ¿Cuántos de ustedes saben que esa carretera tiene 102 años? Que lo construyeron en 1922 los americanos. Pero durante 400 años, un santiaguero, un cibaeño que quería venir a la capital, tenía que ir a Sánchez, a Maná, a Montecristi, a coger un barco y darle la vuelta a la isla. Imagínense cuánta gente lo hacía en el mundo. Entonces,
La realidad es que nuestra isla, por ser una isla con montañas, cordillera, valles, cada región tenía su propio, era como si fuera un paisito. Por eso aquí, hasta la llegada de los americanos, que fueron más o menos los que unificaron territorialmente el país, pues había líderes regionales, activaron una región, el sur es otra y el este es otra. Sí, entonces, el siglo XX y el siglo XXI es un siglo donde ya el país, la gente de San Cristóbal, está cerca de Santo Domingo, ya es prácticamente un barrio de Santo Domingo. Gente de todo el país vive en la capital, o según a Santiago, pero en sus últimos 30, 40, 50 años. O sea, si usted tiene 25, pues eso le parece en la época de Matusalén. Tengo la edad que tengo, es algo que yo recuerdo. Entonces, por eso la historia no nace cuando se funda un país, nace cuando vienen los primeros inmigrantes. Los primeros inmigrantes míos, bueno, pues vinieron en el tiempo de Colón. Entonces, alguien que lleva 500 años en la isla, de donde el merengue y la bachata es patrimonio intangible de la humanidad, quiere decir que nosotros somos una isla con un pueblo que trasciende los límites territoriales de este país. A nivel mundial somos un ejemplo para la humanidad y por eso la UNESCO nos reconoce. Entonces, siéntase orgulloso, ese campesino, usted es descendiente de algo que el mundo entero reconoce, el merengue y la bachata. Sí, orgullo nuestro, tenemos que valorar. Entonces, el segundo evento que quiero recalcar es cuando se traslada la Real Audiencia a Cuba, en 1560, ¿estamos de acuerdo, verdad? No, 1560 se traslada la logística de los galeones, porque aquí era la sede del virreinato. El virreinato fue, desde que llega Colón, que la reina le prometió que iba a ser virrey, pues él nombra a su hijo como virrey, y en 1503 llega Obando, que era un conductor español, y construye lo que llaman hoy la ciudad colonial, digamos la ciudad virreinal, el Alcázar y eso, porque él era virrey de Indias Occidentales del Reino de Castilla. Administrativamente, ese Santo Domingo, hasta que no descubrieron y conquistaron México, no descubrieron y conquistaron Perú y todo lo demás, era la sede administrativa de todo. En 1535 fundan el Virreinato de México, pero ya en España, en 1519, se forma un solo país, porque muere el abuelo de Carlos I de España, que era Fernando de Aragón, y su abuela, que era Isabel de Castilla, esa que le pagó el viaje a Colón. Por eso, el virreinato que había aquí era de Castilla. Al ver ya Carlos I de España, que luego su abuelo también era emperador de Alemania, él se convierte en Carlos V de Alemania. Obviamente, Cortés, que salió de aquí de Santo Domingo para Cuba y de Cuba se fue para México, conquista, es todo un imperio, se crea un virreinato en México súper rico. México es tan grande como los Estados Unidos, había mucho oro y una civilización bien desarrollada. 1535. El de Santo Domingo, que ya era nieto de Colón, 1537, cierra el de Santo Domingo. Obviamente la Real Audiencia, todo eso se quedó, pero los franceses y los ingleses, los piratas, atacaban a todos los galeones españoles y era mucho más fácil protegerlos desde La Habana, que queda más cerca a Europa, y hacer un convoy. Por eso, cuando muere Carlos I de España, V de Alemania, que era el emperador, su hijo Felipe II, en 1560, dijo, bueno, Santo Domingo no está tan bien colocado, vamos a mudar todo esto para La Habana, y a partir de ahí fue la declaración de muerte de Santo Domingo. Por eso la isla se fue vaciando, excepto esos que vinieron en tiempo de Colón, la gente que estaba en el Cibao, porque Cibao, si no es Cibao, si usted va a Cibao, es un valle fértil, protegido de huracanes, a veces hay terremotos, montañas y eso. Por lo tanto, la gente estaba feliz de ahí. Exacto, exacto.
al darse ese fenómeno en 1560, al irse los colonos, ¿verdad? Hacia Cuba, hacia México. Al irse lo que vamos a hacer los conquistadores, Ajá. los que se quedaron eran los colonos que vinieron y se instalaron en el Cibao en la época de Cristóbal Colón. Exacto. Cuando todavía España no existía, sino era Castilla. Pero ya en ese momento, al darse ese movimiento y al abandonar, como quien dice, a Santo Domingo, se redujo no solo nuestro poder económico, La población, todo. la población, y eso influyó en los mismos esclavos. Bueno, la esclavitud no llegó a tener ninguna importancia porque aunque se tuvo un intento de tener algunos cañaverales y eso, para acá por el sur, porque en el Cibao nunca hubo cañaverales, nunca hubo plantación, no había necesidad. Para 1586, que fue cuando vino Francis Drake, del día de Navidad más o menos hasta el 12 de enero, ya Santo Domingo lo que tenía era 5.000 habitantes, era una aldea. No era Santo Domingo, de ponte tú 60 años antes, que era la ciudad virreinal. Entonces, el país se vació. Entonces, la poquita gente que quedó era la gente que estaba en el interior, ya sea en la Valle del Cibao, vamos a decir las 3/4 partes, y los otros poquitos de varios, Valle de Amasco, San José de Ocoa, San Juan, que eran unos cuantos, y en el este algunos ateos. Por eso la esclavitud de hecho nunca llegó a existir, porque para la época de Francis Drake, que arrasó con Santo Domingo, todas las plantaciones de caña de azúcar habían quebrado todo. 1580 para allá. Eso no vuelven a haber cañaverales en esta parte de la isla hasta que los americanos o los chinos, a finales del siglo XIX o hace 100 años, comienzan otra vez básicamente en el este y en las costas del sur los primeros cañaverales. Por eso, si usted le da la vuelta a la República Dominicana, va a ver que cañaverales solamente hay en la costa o en la llanura del este, no lo hay en el Cibao. O si encuentran alguno, lo va a ver ya para los lados de lo que llaman la línea entre Valverde más o para allá, porque hay un puerto, o sea, no muy lejano de la costa, para Montecristi. Por eso la geografía de la República Dominicana de hoy tiene que ver también con la geografía de la isla en el tiempo de los taínos y con el hecho de quiénes fueron los primeros colonos, qué incidencia tuvieron los primeros conquistadores que vinieron y cómo la isla entonces, para favorecer a Cuba, pierde la importancia. Y eso causa que España abandone todo el oeste de la isla. Viene la devastación de Osorio en 1603, donde Montecristi y Puerto Plata la devastan y hacen Monteplata cerca de aquí de la capital. Vallajá y Yaguana, que ya es Yaguana en Jacmel, cerca de Puerto Príncipe, que se llamaba Santa María de la Verapaz, construida por Obando, y Vallajá, que es por el lado, un poquito al oeste de Montecristi, por allá del lago Haitiano, donde está ahora Fort Liberté, antes de llegar a Cabo Haitiano, eso era español también, pero esa parte ahí toda la devastaron y comenzaron a establecerse los piratas franceses. Que ahí es que empieza la historia del país Haití. Vecino. No de la isla Haití, sino del país Haití. Lo único, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando primero de 1625 a 1697, que de manera ilegal Francia y los piratas ocuparon esa parte. En 1697, por el Tratado de Ryswick, en una guerra que tuvo Francia con España, porque se liberara lo que es hoy Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que llamaban ellos Flandes, a cambio de que los franceses desocuparan Cataluña, cuya capital es Barcelona, ellos le cedieron la parte occidental de una colonia que se llamaba Saint-Domingue. Los franceses, que no tenían nada que ver con los españoles, con tener esclavos y nada de eso, comenzaron a importar esclavos de África, 1 millón en 100 años, con una ley muy rígida racial que se llamaba Código Negro, que si usted era negro, usted era esclavo, una tontería. De este lado, del lado español, la gente eran 3 gatos que vivían, literalmente. Y de este lado, disculpe que lo interrumpa, desde 1585 ya la esclavitud era como quien dice inexistente, ¿verdad? De facto ya no existía, porque la gente era pobre y ¿para qué iba a tener esclavos? Es decir, que la esclavitud volvió a la isla con... Los franceses
por los franceses, o sea que ellos nos quieren acusar a nosotros de todas sus desgracias. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Francia tiene una revolución donde hasta el rey le cortan la cabeza, en la revolución francesa. Ese rey que le cortan la cabeza, Luis XVI, era primo hermano del rey de España. Y eso hace que haya una guerra entre España y Francia, y esta vez los franceses, ya era Napoleón, ocupa el País Vasco. Cataluña y el País Vasco son fronterizos con Francia. Entonces, a cambio del País Vasco, le ceden toda la isla completa a Francia. Que ese fue nuestro castigo. Eso fue histórico. en 1795. Ya. Entonces, en 1795 es que trasladan la Real Audiencia. Ok. Pero hasta 1795, todos los asuntos, la Real Audiencia era como la Suprema Corte de Justicia. Todos los asuntos que había que resolver de México, de todo este lado, del norte de Sudamérica y todo eso, venían a resolver aquí en Santo Domingo porque era la sede de la Real Audiencia. Y ahí pues, viene un tercer punto importante. Cuando se da ese traslado, se llevan todos los documentos históricos que había en la isla hasta ese momento. Histórico español. Bueno, pero que éramos como que colonia española, o sea, sí, éramos sí, españoles. porque lo que pasa es que la isla, a la España abandonada y regalada un pedacito a Francia, ese otro lado era francés. En Claro. 1795, en papeles, comenzábamos a hacer francés, pero había una cláusula en ese tratado que Francia no iba administrativamente a todavía hacer nada aquí, porque había una rebelión de esclavos en ese centro medio. Y fue el resultado de eso que un negro llevaba Toussaint Louverture, que quería que se acabara la esclavitud, pero él era francés, desobedeciendo a Napoleón en 1801, viene del lado español, que se habla español en la isla, y se declara gobernador francés de toda la isla. Emperador, ¿verdad? ¿De qué se llamaban emperadores? No. Gobernador general, él era francés. Ah, ok. Todavía. Napoleón todavía no era emperador, porque Okay. era una colonia de Francia. A Napoleón no le gustó eso, igual que hicieron con Colón, lo cogieron preso, se lo llevaron para Francia. Ya. De hecho, yo vivía como a 50 kilómetros de donde él murió. Y fue resultado de que se llevaron a ese héroe que luchó contra la esclavitud, y ese es el mérito de Toussaint Louverture, que era francés, que... ¿Por qué dice que era francés? Toussaint Louverture es francés porque eso era Francia todavía. Entonces ahí es que la rebelión de los negros ya dice, no queremos saber nada de Francia, y con el paludismo que mató casi el 90% del ejército que los franceses habían traído con Leclerc, con más de 40.000 soldados, tuvieron que rendirse en noviembre de 1803, el 18 de noviembre de 1803. Y se rinde la parte que era francesa desde 1697 por el Tratado de Ryswick, pero no la parte que comenzó a ser francesa 7 años antes, o 5 años antes, por el Tratado de Basilea, que éramos nosotros, Santo Domingo. Y el 1 de enero de 1804 se funda la República de Negros de Haití. No pasaron 10 meses, entonces se crea el Imperio de Haití en el norte con Jean-Jacques Dessalines, y la República de Haití competió como presidente vitalicio en el sur, con Jacques Mel y Port-au-Prince. Entonces Haití no fue un estado que tuviera, no, eran secciones de los mulatos con los negros, uno emperador, el otro se declaró rey, a Dessalines lo hicieron pedacito a menos de un año, se declara rey entonces Cristóbal, y durante 18 años Haití era un puro caos. Del lado de nosotros logramos que los militares franceses se fueran de Santo Domingo en 1809 con Sánchez Ramírez. Ese fue el periodo que se conoce llamar de la España boba, porque entonces España legalmente no nos había asumido todavía como colonia, porque se había sido a Francia. España estaba tratando de liberarse de que Napoleón había mandado a su hermano como rey de España, José de la Parte, Pepe Botella, y prácticamente comienza el desmembramiento del Imperio Español, porque entonces en Argentina, Perú,
México, comenzaron las guerras de independencia. En 1814, después de la batalla de Waterloo, que vencen a Napoleón, hay el Tratado de París. Entonces, en el Tratado de París de 1814 se anula la cláusula del Tratado de Basilea, por el cual España cedía Santo Domingo a Francia, y entonces nosotros pasamos a ser otra vez colonia española. Pero los franceses, excepto del Código Napoleón, que es el Código de Jurisprudencia, que estaba legal aquí hasta hace pocos años, y la bandera dominicana, que es la bandera francesa, Francia no dejó nada, porque no tuvieron tiempo de crear ni plantaciones, ni esclavitud, ni nada de eso, porque perdieron contra los haitianos. Ahí es que Francia, en 1801-2, vende la Luisiana a los Estados Unidos, se desentiende de todo esto, y Napoleón se proclama emperador, y entonces va a pelear contra los alemanes, que eran los prusos, contra los rusos y todo eso. Y estamos hablando de un periodo de 10-15 años, entre 1801 y 1815. Por eso, la España boba viene porque España estaba peleando guerra en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, todo el periodo de independencia de América Latina que comienza en 1810. Cuando Panamá, en noviembre de 1821, que no quiso formar parte de la República Centroamericana, que en bloque se declaró independiente, Panamá dijo: no queremos estar ni con salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, ni nicaragüenses. Nosotros queremos ser aparte de ellos. Y es por eso que Bolívar, que ya estaba en su proyecto de su Gran Colombia, en la última semana de noviembre, Panamá se une a la Gran Colombia de Bolivia. Aquí veíamos en España que estaba boba, y ¿cómo se llama? Juan Sánchez Ramírez, José Núñez de Cáceres, el 1 de diciembre de 1821, apenas una semana o 10 días de lo de Panamá, declara la independencia del Estado Libre del Haití español, que es la independencia efímera. Mandó un barquito a la Cita Bolívar, lo mandó a Curazao y de ahí a lo que es hoy Venezuela, a hacer saber a Bolívar que nosotros nos queríamos unir a la Gran Colombia de Bolívar. Guaye, que era el mandamás en Haití, había reunificado Haití y era el lugarteniente de Petión, el que le dio armas a Bolívar en 1810, dijo: nosotros vamos a proteger la independencia de los dominicanos hasta que Bolívar envíe un ejército. Y eso fue para Navidad del 21. Para febrero del 21, no había pasado 3 meses, manda un ejército. Y ya como Bolívar no contestó para marzo del 22, entonces él anexa ese Estado Libre del Haití español que se funda y crea la Dominicanía. Y ahí comienza entonces que él negocia con Francia la indemnización que le van a dar por él haber quemado las plantaciones, haber matado a todos los blancos en una guerra hace 15 años antes de la independencia. Un poquito como que los cubanos y Fidel Castro le hubiesen dicho a los americanos: ok, le vamos a pagar el embargo. Bueno, nunca lo hicieron, pero Guayé, como ya había anexado Santo Domingo, que era el doble del tamaño de ahí, y entonces Francia dijo: ok, 150 millones de francos. Y eso se firmó en 1824, y los primeros pagos se hicieron con recursos de maderas preciosas, minerales, de todo de lo que es hoy República Dominicana. Entonces, cuando los haitianos dicen que Francia les hizo pagar qué sé yo cuántos millones, y eso estuvieron pagándolo hasta 1946, bueno, Haití coloniza, anexa lo que es Santo Domingo, firma con Francia para pagar con estos recursos la libertad o independencia de ellos. Nosotros no teníamos ver en ese velorio. Y lo peor, entonces comenzaron a implementar que esos africanos, ¿no? Que ellos eran los dueños de la isla, se pusieron el nombre de Haití, que nosotros éramos unos invasores, que teníamos ahí 300 años, ¿no? Éramos europeos que nos mezclamos con blancos, negros, que teníamos nada que ver con Francia, y por eso los 90.000 dominicanos pudimos vencer en una guerra de 12 años, a partir del 27 de febrero de 1844,
a los 800.000 haitianos que habían vencido supuestamente Napoleón y declararon Haití. Por eso es que Duarte puso: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque ya desde esa época comenzaron la mentira de que ellos iban a libertar esclavos. De este lado no había ningún esclavo y sabían, eran el papel. El país era pobrísimo. Y de ahí viene todo eso que hoy en día Haití, un estado fallido, o sea, que tienen un estado que no corresponde al pueblo que ellos eran, pues eran africanos, donde una élite se apodera del poder en favor de su grupito y el pueblo que se roba. Una historia que lamentablemente vemos como que se sigue repitiendo, porque ellos siguen insistiendo en que son dueños de toda la isla. Bueno, pero nosotros nos encargaremos, como decía Duarte, la verdad nos hará libres. De recordarles que no. Y lo hemos logrado. Y que nunca han sido dueños de toda la isla, verdaderamente, ¿verdad? No, nunca lo han logrado ser. No. Y aparte de eso, nosotros sí somos territorio imperial, del Imperio Español, del Imperio Americano, del Imperio Francés y del Imperio Haitiano, del cual nos liberamos. Porque Haití fue un imperio 2 veces. Claro, muy interesante este baño de historia. Para terminar, porque yo sé que usted tiene que ir a una entrevista al programa de María Cela, háblenos un poquito de este libro. Invitemos a todos a comprar este libro de Elis Pérez. Háblenos un poquito. Ese libro lo presentaron ayer, de Elis Pérez, que fue ministro del Turismo, el primer director de cine aquí, cronista de las Grandes Ligas, el primer disc jockey en inglés en los años 50, de Hit Parade y 10.000 cosas más. En este libro es su autografía de artículos que él escribía en el listín, y él me dedica un capítulo, porque nos conocemos hace ya unos 50 años, yo tengo 72, y anoche fue la presentación, precisamente coincidió que Rosa vino hoy, y entonces hablamos del libro. Bueno, invitamos a todos a comprar el libro. Muchísimas gracias. Oiga, esto es una reunión histórica doble, o sea, para yo tener el placer de conocerlo y porque hemos aprendido mucho sobre la historia real dominicana, no la que nos quieren como recontar, recambiar, que hubo una separación, porque ahora a la independencia le quieren decir separación, o sea, no es esa manipulación de la historia para que nosotros renunciemos a nuestra identidad cultural. No es un asunto de raza, nosotros somos el país donde el 80% de la población es de todos los colores, incluso ser negro, blanco, rubio, o ser entre los dos, no tiene que ver ni que tú seas ni mejor ni peor, porque que tú sepas o no sepas depende de tu educación. En Haití nunca ha habido educación pública gratuita. Ahora, eso es un ejemplo para no solamente toda América, sino todo el mundo. Y por ese lado, el gran éxito que tiene la República Dominicana, turísticamente hablando, por ejemplo, con términos de turistas, es que el dominicano genuinamente recibe con mucho cariño y afecto al que nos viene a visitar. ¿Pero por qué? Durante 300 años aquí no venía nadie. En los 200 años, desde 1603 hasta prácticamente que se funda la República Dominicana, a veces venían durante 100 o 150 años 4 barcos al año. Oye, mira, interesante, no sabía ese dato. Entonces, ¿qué hace eso? Eso forma el carácter de un pueblo. Y somos un pueblo que tuvimos que siempre ser solidarios uno del otro, había que hablar para resolver, no caerse a machetazos. Entonces, el hecho de que nosotros hemos sido un pueblo pacífico, que negociamos, que nos estabilizamos, es lo que ha causado que en los últimos 60 años, después de la muerte de Trujillo, una guerra civil, con una ocupación de los americanos, de los países del mundo, hemos logrado, con un cambio de gobierno cada 4 años, guste o no nos guste, pero siempre producto del libre albedrío de quienes van a votar o se molestan en ir a votar, por el menos malo. O sea, no ser mejor, pero el menos malo. No hay muchos países que logran eso. Y luego, durante 4 años, aceptamos el compromiso de que ese sea así. Si no nos gusta, pues lo volvemos a cambiar. Eso es lo que ha permitido que el país, en los últimos 60 años, haya tenido estabilidad y un desarrollo
que somos ejemplo en toda América Latina. Así es. Porque hay otros países que se entrematan, ¿no? Ahora mismo Ecuador es prácticamente una guerra civil. En Nicaragua. No, realmente nuestro país es un paraíso y tenemos que preservarlo. Y el activo más grande somos nosotros. Aquí no te distinguen necesariamente porque tú seas oscurita, más blanquito. Todos somos dominicanos, blanco, negro, jabao, achinado, todos. Ay, un placer. Bueno. Muchas gracias. Y vuelva a nuestro país pronto. Yo le regalé a Rosa, esto yo lo publiqué por PDF y mandamos a imprimir unos cuantos de la isla Primera entre Iguales, que es un resumen de la historia dominicana, tal como yo se la expliqué, pero bien resumido, para que la gente entienda que nuestra isla es una isla que tiene un valor importante en el mundo y que nosotros los dominicanos somos el activo principal, precisamente porque somos un país abierto, cálido, que le gusta el merengue, la alegría, pero sobre todo que sabemos conciliar y ponernos de acuerdo. Y aguantar todas las ñoñerías de los vecinos, porque no son fáciles. Bueno, besitos, bendiciones, ya saben, a conocer la historia y a defender nuestra identidad dominicana. Chaito, les quiero.